¿Qué tal todos? Soy David Cóptero, ¿qué tal están? Bueno, pues vamos a empezar con otro video de la serie del curso de C++. En esta ocasión vamos a hablar sobre los parámetros que se suelen poner para la función main. Entonces, esto es algo que me preguntaron el video pasado, donde hablé de la razón de por qué se pone int main y no void main o float main o lo que sea. Entonces surgió esta pregunta, ¿no? Que hay ocasiones en la que vemos programas donde vemos que el main tiene dos parámetros, los cuales voy a poner. Se suele escribir así, argc, uno de tipo entero, y el segundo parámetro que suelen poner es uno de tipo char, pero ponen aquí una cosa extraña. Vean, ponen un asterisco, después ponen el nombre que le van a dar al parámetro, que por general ponen argb, y luego hacen esto. ¿Ok? Entonces, cuando de entrada no estamos acostumbrados a tratar con este tipo de variables que no las conocemos, pues nos quedamos de así con el ojo cuadrado. Entonces, esta explicación sobre los argumentos del int main quedará dividido en dos videos que se subirán a la par. Entonces se van a subir el mismo día, eh, con diferencia de minutos. Entonces, la primera parte que es justamente este video, vamos a tratar de entender qué demonios es esto. Entonces, ¿por qué no podríamos avanzar o pretender entender cómo usar los parámetros de la función main si no sabemos qué significa este variable de tipo char con el asterisco y no solo eso, sino que como que es un arreglo, una cosa extraña, ¿no? Entonces vamos a tratar de entender esta primera parte avanzando poco a poco desde una variable char sencilla hasta llegar a esto y entenderlo. Entonces, vamos paso a paso. Y para el segundo video ya empezaríamos a ver un ejemplo específico de cómo usar los parámetros y para qué sirve, ¿no? Muy bien, entonces, para empezar, vamos a recordar lo que es una variable de tipo char. Fíjense, por el momento no vamos a usar para nada dentro de la función main estos argumentos, el argc y el argv. No los vamos a usar, los vamos a dejar aquí declarados solamente para tener presente que en algún momento los vamos a usar. Pero por ahora no, en este primer video no los vamos a usar, simplemente vamos a hacer una explicación de esta variable. Entonces, lo primerito, vamos a crear una variable de tipo char que, como podemos recordar, pues las variables de tipo char son, digamos, caracteres, son letras, digamos. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, de nombre cat y vamos a hacerle igual pues a un carácter, ¿no? Entonces si recuerdan cómo se define, cómo se da un valor a una variable tipo char, es poner comillas simples, perdón, ahí está, comillas simple, y le asignamos un valor, por ejemplo a, ¿no? A es un carácter y se lo puedo asignar sin ningún problema. Entonces, a la hora de que yo mande a imprimir esta variable tipo cat, pues va a salir simplemente una A. Entonces vamos a hacerlo rápido. Vamos a hacer aquí un code. Vamos a imprimir la variable cat y listo. Vamos a compilar y ejecutar. Entonces aquí en nuestra consola vemos justamente esta letra A, porque estamos mandando a imprimir una variable tipo char, ¿no? Que simplemente es una letra. Luego, cuando nosotros queríamos mandar a imprimir no ya solamente una letra, sino una frase, entonces ya no declaramos esta variable de este tipo, sino nada más. Lo que habría que hacer, voy a borrar esto, lo que habría que hacer es declararla de este modo, char, vamos a ponerle nombre cadena, y lo que se hace es poner los paréntesis cuadrados. Entonces ya nos vamos acercando. Como pueden ver, este parámetro de acá, pues tiene esa parte, ¿no? Que es una variable tipo char que tiene los paréntesis cuadrados. O sea, está haciendo referencia de que se trata de un arreglo, o sea, una cosa que no solamente es un carácter, sino que es un conjunto de caracteres. Entonces, vamos a recordar esta parte. Con la variable cadena, lo que vamos a hacer es igualarlo a una cadena de caracteres, a algo, a una frase que nosotros construyamos. Por ejemplo, podemos poner aquí la frase cadena
simple, por ejemplo, ¿no? Porque es como eh, la forma de declarar una cadena, la forma más simple. Entonces, fíjense, vamos a empezar a, a ver cómo es esto de pasar parámetros de tipo char de este tipo a funciones. Entonces, más o menos para ir entendiendo un poquito qué está pasando. Fíjense, vamos a declarar una función, como ya hemos visto, de tipo void, que si recuerdan del video pasado y de otros videos, las funciones de tipo void no, digamos, no esperamos que nos regrese nada, no vamos a poner un return algo, no hace falta por el momento, solamente vamos a hacer que haga algo para poder pasarle como parámetro esta cosa y ver cómo se empiezan a usar este tipo de parámetros de tipo char que son cadenas. Entonces vamos a ver. Entonces voy a poner que es una función de tipo void, le voy a poner de nombre, por ejemplo, c simple, que es referencia de cadena simple, digamos. Ok, vamos a abrir su cuerpo. Y listo. Entonces, fíjense, vamos a pasarle como parámetro una variable de este tipo, o sea, una cadena de caracteres. ¿Cómo hago eso? Pues vamos recordando de videos pasados, vamos a pasarlo de esta forma. Vamos a decir que le vamos a meter un parámetro de tipo char, que son de tipo char declarado de esta forma. Vamos a ponerle cadena y ponemos de esta forma. Entonces ya le estamos diciendo a la función que espere que se le meta una variable de tipo char, pero no nada más de tipo char que sea una letra, sino que espere toda una cadena de caracteres. ¿Ok? Aquí en el cuerpo solamente vamos a hacerle que haga algo sencillo, no hay que complicarnos tanto, y vamos a ponerle que mande a imprimir pues justamente la cadena, ¿no? Entonces vamos a poner cadena. Listo. Ahora vamos a hacer la llamada a la función aquí abajo para ver cómo queda la llamada a esta función. Entonces vamos a llamarla csimple. Estamos haciendo la llamada a la función. Y nos pide como parámetro pues una cadena de caracteres, la cual ya tenemos declarada aquí en cadena. Vamos a poner cadena. Y listo. Vamos a compilar esto. Vamos a ejecutar. Y como pueden ver, se hace la llamada a la función csimple. Y lo que hace es mandar a imprimir justamente la cadena de caracteres que se le pasa, que es cadena simple, ¿no? Que es lo que está guardado aquí, esta frase. Entonces, por ejemplo, podemos hacer cadena simple para ejemplo. ¿Ok? Entonces, si yo vuelvo a compilar y ejecutar, nos tendría que salir toda esa frase. Perdón, compilar y ejecutar. Listo, entonces nos sale toda la frase, ¿no? Cadena simple para ejemplo. Listo. Muy bien, entonces ya tenemos algo avanzado, ¿no? Ya tenemos idea de qué demonios son estas cosas cuando ponemos los paréntesis cuadrados a una variable de tipo char. Ok. Voy a borrar aquí esta llamada a esta función, por lo pronto. Y ahora vamos a pasarnos a otro tipo de variables char que ya son un poquito más complicado. Digamos, ya no nada más va a ser una cadena de caracteres como esta, sino que va a ser un arreglo de cadenas. O sea, vamos a tener varias frases, digamos, guardadas dentro de esta variable. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Vamos a declarar una variable de tipo char. Vamos a ponerle como nombre, por ejemplo, cadena. ¿Qué les gusta? Cadena 1. Vamos a ponerle. Ahora fíjense esto. Lo que voy a hacer aquí es ponerle otra vez. Ahí está. Pero fíjense, voy a poner dos veces. O sea, no nada más estoy poniendo un cuadrito de estos, sino que lo estoy poniendo dos veces. Entonces, más o menos, para que nos demos como idea de la notación, lo que estamos diciendo es que vamos a guardar cadenas de este tipo, fíjense, pero a su vez van a ser varias. Entonces, como que necesitamos como otra dimensión en la cual se vayan guardando. Entonces, miren, fíjense, voy a declarar valores para esta cadena en específico para que nos demos idea. Y fíjense, las voy a declarar de una forma, escribiéndolas de tal forma que se note. Entonces lo voy a escribir así, fíjense. Voy a poner, primero lo voy a escribir y ahorita explico. Voy a poner, por ejemplo, hola 1, que es una frase, o sea, es una cadena. Voy a escribir otra cadena. Voy a ponerle hola 2 y voy a escribir otra. Hola 3. Y así me podría seguir, nada más voy a poner 3. Entonces fíjense, ¿por qué lo escribo de esta forma? Noten, lo voy a poner de otra forma. Lo voy a poner como suelen ponerlo todos.
que es así. Fíjense. Así suelen, y al final punto y coma. Así se suele declarar este tipo de arreglos de cadenas. Es decir, yo tengo varias frases en distintos espacios de memoria. Entonces yo puedo acceder a esta frase por separado, puedo acceder a esta por separado, y entonces yo puedo usar los datos, ¿no? Entonces esto es a lo que se refiere cuando usamos cadenas de este tipo de corchetes cuadrados dobles. Ahora, ¿por qué lo escribí como hace rato? Fíjense, lo voy a escribir como hace rato lo tenía, para hacerles ver justamente algo muy importante y que les quede más claro. Muy bien, ahora, lo estoy escribiendo de esta manera para que se note el uso del índice dentro de los paréntesis cuadrados. En esta parte, cuando ponemos un número aquí dentro, por ejemplo, ponemos 0, 1, 2, lo que sea, lo que vamos a hacer referencia a cómo está guardado algún dato en filas, y en este otro corchete cuadrado, el número que pongamos hará referencia a la columna. Entonces, este de acá es fila y este de acá es columna. Ahora, si ustedes lo ven así, una columna pues es de esta forma. O sea, todas las H's, por ejemplo, las H's en la columna 0, esa sería la columna 0, tenemos todas las H's, o sea, todas las letras H. Viéndolo de esta forma, serían las filas. Entonces, toda esta primera fila sería la fila 0. Esta de acá sería la fila 1. Y la última sería la fila 3. Si yo agarro la columna 1, que es esta que sigue, estaría agarrando todas las O. Entonces, por ejemplo, si yo agarro cadena con índice en fila 0 y columna con índice 0, estaría agarrando justamente nada más esto, que sería una H. ¿Sí lo ven? Si yo agarrara nada más cadena, pero no me importa agarrar nada más un elemento de la columna, sino que quiero agarrar toda la fila, lo que voy a hacer es escribirla de esta forma, 0. Entonces aquí ya me regresa toda la frase, o la 1. Si yo agarro lo mismo, cadena, pero ahora con índice 1, esto me regresa la frase o la 2. ¿Ok? Si yo quisiera agarrar en concreto nada más una letra de toda la cadena, lo que tendría que hacer es escribirlo así. Especificando fila y columna. Entonces, por ejemplo, si aquí en lugar de 0 yo pongo 1 en la columna, entonces me agarraría la letra, aquí lo borro, me agarraría la letra O, ¿ok? Que es la segunda letra de esta de acá. Muy bien. Ahí más o menos está la explicación. Y bueno, aquí el inconveniente que tenemos es que a la hora de declarar las variables de este tipo, hay que especificar cuál es el tamaño que vamos a dar de columnas, o sea, de qué tan largo va a ser las frases que escribamos. En este caso es 0, 1, 2, 3, 4. O sea, tendríamos que dar 4 espacios de memoria para alcanzar a escribir toda la frase hola 1. Entonces vamos a poner, podríamos poner 4, pero vamos a dar siempre un espacio más. Vamos a ponerle que son 5 para que no haya problemas y listo. En la de filas, que son el número de cadenas que queremos almacenar, en este caso tenemos 3 cadenas, o la 1, o la 2 y o la 3, no hace falta especificarlas. Entonces tenemos chance de poner las que queramos. Entonces no hace falta especificarlas a la hora de declararlos, pero las columnas sí. Entonces, bueno, vamos a especificar que por lo menos van a ser 5 caracteres los que va a tener cada frase que escribamos, ¿ok? Muy bien. Ahora, para ir entrando en detalle de cómo meter estas variables tipo char como parámetros, vamos a empezar viendo cómo meter como parámetro una variable de este tipo, que arreglo de caracteres. Entonces vamos a declarar otra función para ir viendo, vamos a ver de tipo void. Vamos a llamarle cadena más compleja, vamos a ver, cadena compleja, una cosa así. Abrimos su cuerpo. ¿Listo? Listo. Y ahora vamos a pasarle como parámetro pues una variable de ese tipo, ¿no? Como la que acabamos de ver. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a poner cadena, char, vamos a ponerle igual un nombre así, cadena, y le vamos a decir que va a ser un arreglo de frases. Entonces, para especificar eso,
pues lo mismo. En lugar de poner nada más 1, como la vez pasada, pues ponemos que son 2. Así de fácil. Entonces, en esta parte vamos a hacer algo así sencillo. Code. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Code. Y vamos a mandar a imprimir justamente cadena. Y como hace rato yo les decía, si yo solamente le doy un índice, digo, o sea, solamente le doy un cuadro, y yo pongo aquí el número, por ejemplo, 0, lo que hago es pedir que me mande a imprimir la primera frase que está guardada, ¿no? en la primera fila. Entonces aquí lo que estoy mandando a imprimir es toda la fila 1, que sería la fila 0, perdón, que sería esta. La fila 1 sería esta otra frase y la fila 3 sería toda esta. En caso de que yo quisiera que me mandara a imprimir solamente una letra, tendría que especificar ya también la columna. Pero si mientras no especifique la columna, o sea, mientras yo esté obviando estos segundos paréntesis cuadrados, me va a imprimir toda la frase. Entonces, si yo no quiero nada más una letra, que quiero toda la frase, lo hago de esta forma. Voy a compilar y me manda un error. A ver, ¿cuál es el error? Claro, aquí nos pide igual que especifiquemos el tamaño de la cadena, de qué tan grande van a ser las frases. Entonces vamos a poner que 5. Entonces, como pueden ver aquí tenemos un impedimento a la hora de hacer funciones con variables de este tipo, porque tendríamos que ya saber de antemano cuál es el tamaño de los arreglos. Entonces, si en principio no sabemos cuál es el arreglo porque el usuario podría usar cualquier cosa, pues ya resulta un poco complicado. Pero bueno, en este caso sabemos y vamos a ponerle que 5. Vamos a compilar. Y aquí me manda otro errorcillo, veamos. ¿Qué me dice? Vale. Bueno, aquí me estaba haciendo conflicto porque digamos que los espacios que le di 5 como que causaba conflicto. Entonces siempre queda un poquito más de los que son. Vamos a poner 7. Y acá a la hora de usarla en la función te vamos a poner 7, ¿vale? Para evitar conflictos. Ahora, si compilo, ya se arregló. Entonces no hay que dejar tan justitos los que estamos usando, sino hay que siempre dar un poquito más. Ok, vamos a ejecutar. Ok, sí, bueno, sí funciona. Ahora, lo que me está haciendo falta nada más es hacer la llamada a la función ccompleja y pasarle como parámetro pues la nueva variable que tenemos, que se llama cadena 1. En este caso la ejecución nos va a mostrar solamente la cadena que esté en fila 0. Entonces vamos a compilar, ejecutar y nos manda justamente la que está en la fila 0, que es toda esta, que es hola 1. Si yo a la función le cambio y le pongo que me imprima la columna 2, que sería la última, que esta es la 0, la 1 y la 2, me tendría que mandar a imprimir hola 3. Vamos a compilar, ejecutar y me manda a imprimir hola 3. Entonces ya nos vamos acercando, ¿no? al uso de estas variables. Ahora, el siguiente paso sería darnos cuenta de este símbolo, el asterisco. El asterisco lo que nos está diciendo es que es un puntero a un arreglo de caracteres. ¿Y cómo es eso? Fíjense, vamos a retroceder un poquito. Aquí en esta que es cadena simple, por ejemplo, esta que es una cadena que no son caracteres, sino que es una cadena de caracteres, podemos hacer lo siguiente. Fíjense, yo voy a declarar una variable tipo char que va a ser un puntero. Fíjense, o sea, yo voy a poner justamente este asterisco y se va a llamar, como quieren, cadena 2, por ejemplo. Y esta variable, en esencia, es exactamente lo mismo que esto. Fíjense, si yo hago esto, si yo lo igualo a cadena, que es esta variable que es una cadena de caracteres, lo podemos hacer sin problema, compila, porque estamos igualando algo similar, o sea, algo que es una cosa con algo que es exactamente la misma cosa. Entonces, para no meternos mucho en conflicto, digamos que esto y esto son equivalentes. Es decir, si yo veo un puntero a una cadena, a un char, lo que estoy diciendo en el fondo del corazón es que es una cadena de caracteres. Lo mismo que esta cosa. Entonces, por ejemplo, en teoría, si yo hago esto, por ejemplo, cadena con asterisco.
Ok, y fíjense, voy a comentar esta otra para que no me haga conflicto ahorita. Y lo que yo voy a hacer es hacer la llamada a la función que nos imprime una cadena de este tipo, ¿no? De estas cadenas simples. Entonces, fíjense, C simple, y yo voy a mandar como parámetro a esta nueva variable que se llama cadena 2. Cadena 2. Voy a compilar, voy a ejecutar, y que me manda a imprimir cadena con asterisco. Entonces, esta función que tiene como parámetro una cadena de tipo char, resulta que también es capaz de recibir como parámetro una variable tipo char que está declarada de esta forma, con asterisco, en lugar de corchetes cuadrados. Entonces, como pueden ver, en esencia es lo mismo. Realmente un puntero a cualquier tipo de variable es un poquito más complicado. No solamente, o sea, no es que simplemente sean equivalentes o otra forma de escribir la misma cosa. Tiene implicaciones más profundas, más fuertes que solamente eso. Pero por el momento, quedémonos con eso. Ahora, el siguiente punto sería ver ya una variable de este tipo. Fíjense. Bueno, aquí voy ahora, quiero que vean. Entonces, esta función que tenemos declarada de esta forma, entonces sería equivalente a declararla, fíjense, de esta forma. Entonces, ahí ya nos estamos acercando a un parámetro similar al que nos dan en la función main. ¿Lo ven? Entonces yo voy a compilar, ejecuto y sigue siendo lo mismo, ¿ok? Entonces ya nos vamos acercando en el uso de parámetros de este tipo. Ahora, vamos a ver ya por último esto. Fíjense, voy a declarar, esto lo voy a borrar para no hacernos bolas. Voy a declarar otra variable de tipo char y la voy a llamar, como quieren, cadena 4, pero, fíjense, ahora va a ser un puntero a un arreglo de caracteres, es decir, como que esto sin el asterisco, esto de aquí se parece pues a esto, ¿no? A una cadena de caracteres. Luego, cuando yo le pongo el asterisco, es equivalente a que en lugar de poner el asterisco, yo ponga esto. O sea, que ponga una variable de este tipo. ¿Eh? Perfecto. Entonces lo que yo voy a hacer, en lugar de escribirlo así, lo voy a escribir así. Entonces ya se pueden dar una idea, que una variable, un puntero a una cadena de caracteres, en esencia lo que es un arreglo de cadenas de caracteres. O sea, es una cosa de este mismo estilo. Entonces, fíjense, yo podría declarar más o menos de la misma forma, darle valores a sus espacios. Por ejemplo, yo le voy a dar, por ejemplo, hola asterisco 1, ¿no? Le pongo el asterisco para darme cuenta de que es una variable de este tipo que tiene asteriscos. Voy a dar hola asterisco 2 y hola hola asterisco 3 y así lo dejo. Voy a compilar para ver si no hay algún error en la declaración. Vale, no hay error. Entonces, como pueden ver, es exactamente lo mismo. Es un arreglo de cadenas. Ahora, vamos a anotar en esta parte, en esta función que ya teníamos declarada. Fíjense, yo podría sustituir estos asteriscos por un paréntesis. Fíjense, lo que voy a hacer yo es borrar este y ponerlo acá esto. Voy a compilar y compilar. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que yo con un puntero, fíjense, a una cadena lo puedo escribir de forma similar a la hora de pasarlo como parámetro. O sea, lo puedo intercambiar, es equivalente. Pero fíjense, ganamos algo. Como les había dicho, aquí cuando pasamos las cadenas de caracteres declaradas con los dobles corchetes cuadrados, tenemos que especificar el largo de las cadenas. Cuando pasamos como punteros de cadenas, fíjense que nos ahorramos esa parte. Ya no nos importa qué tamaño tienen, ya no importa, no se declara. No hay razón para especificarlo, ya no nos lo pide. Y con esto ganamos
un montón. Ya no tenemos que estar pendientes de espacio en memoria. Esto ya digamos que ya abarca todo eso y nos resuelve ese gran problema que es declarar variables de esta forma, que hay que especificar el largo, etcétera, etcétera. Entonces ganamos algo muy importante. Entonces si yo, por ejemplo, hago la llamada ahora a la variable, digo, a la función c compleja y le paso como parámetro, fíjense, primero vamos a pasarle esta, cadena 1. Cadena 1. Vamos a compilar. Vale, me marca un errorcillo. A ver, déjenme intentar algo. No. Bueno, a ver, esto lo resuelvo ahorita. Vamos a pasarle cadena 4. A ver qué me dice. Ok. Cadena 4 sí la acepta como parámetro. Y vamos a ejecutar y ver qué me manda. Me manda el hola asterisco 3. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo aquí que nos mande a imprimir la fila 2, que sería 0, 1, 2, que sería la frase completa esta, o la 3. Entonces es exactamente lo mismo que esto. Cuando hacíamos la llamada a la función pero con esta cadena, con esta variable, ahora es exactamente lo mismo. Bueno, vimos que ya la función ya no nos permitía pasar tal cual esta cadena 1, es decir, en esencia es equivalente a escribir esto o esto, pero en el fondo, cuando las usamos en funciones ya hay un conflicto, que bueno, ya se tendría que ver con más detalle. Por el momento no hace falta, solamente que si vamos a estar usando, porque si vamos a estar declarando parámetros de esta forma, para no especificar el largo de las cadenas, hay que estar seguro de que a la hora de pasarle como parámetro, pues sean variables que estén declaradas justamente así, que sean punteros a cadenas de caracteres. ¿Ok? Bueno, entonces aquí, como pueden ver, ya avanzamos gran parte. Entonces ya pudimos usar como parámetro una función, digo, una variable como esta que nos pasan acá en la función main, que es un char asterisco argb. Entonces, por lo pronto ya sabemos qué tipo de variables son estas, o sea, ya sabemos más o menos cuál es la idea de estas variables y cómo pasarlas como parámetros. Entonces, ya, en el siguiente video vamos a ver un ejemplo concreto de cómo se usan estos parámetros argc y argb, ¿ok? Nos vemos en el siguiente video que se sube igual el mismo día que este, entonces ya lo van a tener disponible. Ustedes lo pueden ver ya. Aquí en la pantalla les dejo un enlace, en la descripción también les dejo un enlace. Nos vemos. Chao.